Muchas bendiciones a todos los hermanos que nos acompañan en esta noche, hoy Viernes Santo, conmemorando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, un día oscuro en la historia de la humanidad y a la misma vez un día glorioso, el día en que Jesús dio su vida por nuestros pecados y nos redimió y nos hizo sus hijos. Quiero comenzar inmediatamente leyendo las Escrituras y voy a leer del libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, y dice de la siguiente manera: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y salto al muy conocido versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, y dice de la siguiente manera: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús es para que todo hombre sea salvo. Y leía en el libro de Primera de Pedro cómo Pedro hablaba de la venida del Señor y de cómo es retardada su venida, y muchos se preguntan por qué. Pues la Biblia dice que Él la retarda para salvación. Así que si usted nos escucha hoy y no ha entregado su vida al Señor, hoy, sigo diciendo, es el día de salvación. Hoy es día de entregarle su corazón a Jesús, de reconocerle como el Señor y Salvador, de proclamar su nombre, de invocar su nombre, de confesar su salvación. En esta noche sí vamos a tener cánticos y espero que, aunque no la sepan, nos puedan acompañar, aunque sea tarareando. Pero lo que sí me gustaría que ocurriese en los hogares es que si usted está sentado y puede adorar a Dios sentado, lo hace. Si está arrodillado, lo puede hacer. Si está de pie, lo puede hacer. Pero que todos nos unamos en una voz de adoración, de alabanza, de agradecimiento por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Porque como leíamos, de tal manera amó Dios al mundo. Y cantamos así, aleluya. Cuán alto el cielo de la tierra es, cuán ancho y profundo es el mar. Así, oh Dios, es tu gran amor por mí. Aleluya. Por siempre cantaré de la grandeza de tu amor. Estamos en vivo, le voy a pedir disculpas, voy a comenzar la pista nuevamente. No tenemos músicos, no sé tocar instrumentos, pero sí sé cantar al Señor, así que vamos a escucharla nuevamente. Y ahora sí, a toda voz le cantamos al Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Y dice de la siguiente manera: Cuán alto el cielo de la tierra es, cuán ancho y profundo es el mar. Así,
Oh Dios, es tu gran amor por mí. Toda mi vergüenza llevaste en la cruz, toda mi bajeza, tristeza y pesar en gozo, Dios, lo cambiaste tú, por siempre agradeceré tu gracia sobre mí. Perdido estaba y te encontré, todo eres para mí. Te alabo, Dios, te adoro, Dios, mi anhelo eres tú, y por siempre cantaré de la grandeza de tu amor. Aleluya. Levante sus manos y cante alabanzas al que vive por la eternidad, agradeciendo su sacrificio, su salvación por todos nosotros. Aleluya. Y dice la segunda parte: Dios al mundo amó y a su Hijo entregó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda jamás. Dios al mundo amó y a su Hijo entregó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda jamás. Aleluya. Diga: yo le creo a Jesús. Yo le creo a Jesús. Yo creí en ti, Señor, y proclamo alabanza de salvación. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Dios al mundo amó y a su Hijo entregó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda jamás. Dios al mundo amó y a su Hijo entregó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda jamás. Dios al mundo amó y a su Hijo entregó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda jamás. Dios al mundo amó y a su Hijo entregó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda jamás. Aleluya. Dígalo conmigo: todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Subimos de tono. Dios al mundo amó y a su Hijo entregó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda jamás. Dios al mundo amó y a su Hijo entregó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda jamás. Diga conmigo: yo creí, yo creí, yo creí en ti, Cristo mi Señor. Yo creí, yo creí, yo creí en ti, Cristo mi Señor. Yo creí, yo creí, yo creí en ti, Cristo mi Señor. Dios al mundo amó y a su Hijo entregó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda jamás. Yo creí. Le da un aplauso al Señor conmigo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dígale gracias al que vive para siempre, al que nos redimió con su preciosa sangre, el que nos ha dado su salvación, el que ha
hecho que seamos nueva criatura, el que ha descendido del cielo para darnos su paz, su salvación. Aleluya. Leemos un versículo más, un pasaje más que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Filipenses a la iglesia, la epístola de Pablo a los Filipenses, y leemos a partir del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos le quieren decir al Señor: no hay nadie más grande que tú? Dígaselo al Señor: Dios, no hay otro más grande que tú, no hay otro más hermoso, más precioso, más glorioso. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Sí, Señor. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes. Nadie es más grande que tú. Dígaselo a Jesús. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador. Nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas. Libres somos por tu poder. Asombrados, asombrados por tu presencia, por tu misericordia, por tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, mi Dios es incomparable. No hay ningún otro, no hay ningún otro como tú. Sí, Señor, con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Dígalo conmigo: nadie es más grande que tú. Sí, Señor, gracias, Jesús. Aleluya. Majestad eterna, tú reinas para siempre. Nadie es más grande que tú. Aleluya. Tu gloria que brilla, tu gloria que brilla, no puede ser medida. Nadie es más grande que tú. Sí, Señor, siempre con nosotros, siempre con nosotros, siempre nos perdonas. Libres somos por tu poder. Aleluya. Asombrado, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida
con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Dígalo conmigo, nadie es más grande que tú. Sí, Señor, aleluya. Levante manos, alabanza, adoración al que vive para siempre. Oh Jesús, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Y confesamos, nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Otra vez, nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya, dígalo conmigo, aleluya. Sí, Señor. Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Por tu presencia, dígalo conmigo, por tu misericordia y amor, por tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios, aleluya, mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Nadie es más grande que tú. Aleluya, aleluya. No hay otro igual. No hay otro como nuestro Señor y Salvador, que vertió su sangre preciosa para que pudiésemos ser salvos a través de Él. Por eso le bendecimos, le exaltamos y le adoramos. Y agradecemos al Señor que nos ha hecho técnicos y de todo un poco aquí, desde que estamos transmitiendo de la casa y estamos aprendiendo a maquinar con todas estas cosas, pero agradecemos que nos acompañen en esta noche y queremos recibir ya de la palabra del Señor. Así que donde estamos, oramos al Señor. Inclinen sus rostros y durante el mensaje estemos en una actitud de adoración, de alabanza, de gratitud, de exaltación, porque Él es nuestro Señor, soberano, poderoso, Rey, el que nos ama, el que nos redimió, el que nos lavó con su sangre preciosa y ahora nos ha hecho justos para Él. Antes éramos desecho, pero ahora tenemos una importancia porque tiene un propósito para con nosotros. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu salvación. Gracias, Jesús, porque tú, mi Dios, no escatimaste el ser quien eras, sino que tú te humillaste para que nosotros pudiésemos vivir. Y por ello te decimos que no hay nadie más grande que tú y que con nuestra vida te vamos a exaltar y por siempre te vamos a adorar. En el nombre de Jesús recibimos ahora a nuestro pastor Luis Hermán Mercado. Dios les bendiga mucho. Amén. Sí, algunos se preguntan, ¿deberíamos estar celebrando la tradición de Viernes Santo, siendo que no estamos atados a tradiciones? Pues yo quiero decirle
que no es una tradición, es una celebración en memoria de Él. Jesús, de hecho, lo único que Jesús dijo que celebráramos fue la Santa Cena. Fue lo único que Jesús dijo que practicáramos. Y dijo, y todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. En memoria de mí, que mi cuerpo fue partido por ustedes y mi sangre derramada. Háganlo en memoria de mí, en virtud de eso. Por eso, comemos del pan, recordando su cuerpo que fue partido, y tomamos del fruto de la vid, recordando su sangre que fue derramada. Fue un día como hoy. Es decir, tenemos la certeza, la seguridad de que un día como hoy Jesús murió en la cruz. Mire, no podríamos establecer el momento histórico preciso, pero una cosa sí quiero garantizarle. Si no fue hoy, en algún otro día ocurrió. Sería un día cercano a tal día como hoy. Si no fue hoy, yo quiero garantizarle que ocurrió. Y eso marcó el antes y el después. Ningún otro evento en la historia de la humanidad ha tenido el impacto que logró Jesús en la cruz, cuando se ofreció voluntariamente en la cruz. Mire, si viajáramos por el Antiguo Testamento, que son los primeros 39 libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cerca de 300 ocasiones, 300 pasajes, hablaban acerca de la venida del Salvador. 300 aproximadamente. Se dice de casi toda forma posible. En un momento dado, dentro del relato del Antiguo Testamento, aparece la figura de Abraham. Se le conoce como el padre de la fe. Y dice la Escritura que a Abraham fue hecha una promesa muy peculiar. Que todas las profecías que se habían hecho, aún antes de Abraham, se recogieron en una promesa que le hizo Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, dice que la simiente es Cristo. En Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, si usted sigue en ese transcurso del Antiguo Testamento y llega al Nuevo, al comienzo del Nuevo, usted verá que el comienzo del Nuevo Testamento es una genealogía, es decir, un árbol genealógico. Y en este árbol genealógico, el evangelista Mateo traza la ascendencia de Jesús. Solo que comenzó con Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham fue hecha la promesa. En el huerto del Edén, tan temprano como el Génesis, el segundo capítulo del Génesis, se dijo que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente le heriría en el talón, en el calcañar. Pero la herida de la simiente a la serpiente sería mortal. Bueno, pues desde la promesa que Dios le hizo a Abraham hasta Cristo, pasaron, según Mateo capítulo 1, 42 generaciones. 42 generaciones que las resume en 3 grupos de 16. Esas 42 generaciones, si las tomamos a razón de 40 años por generación, sumaría a 1680 años. Sin embargo, cuando termina el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías,
hasta que llegó ese primer capítulo de Mateo, hubo un periodo de silencio profético. No hubo palabra, no hubo profecía durante 400 largos años. 400 años. Hasta que se reanudó la predicación en boca de Juan el Bautista. En esos 42 generaciones o 1600 años, más los 400 años del período intertestamentario, muchos esperaron en su promesa, en sus promesas. Mientras, ¿cómo estaba el hombre? Dice la Biblia que el hombre estaba muerto en su delito y en su pecado. Estaba muerto por la ley, porque la ley señalaba su pecado, pero no lo salvaba. Nadie podía ser salvo por la ley. Entonces, aquellos que fueron piadosos y temerosos de Dios, al morir, iban a un lugar que la Biblia lo identifica como el seno de Abraham, un lugar de bienaventuranza, pero no podían ir al cielo. Todavía el camino al cielo no había sido abierto. Tenía que venir Jesús, morir, resucitar, para entonces ese camino fuera abierto. 42 generaciones, 400 años de silencio, y yo podría resumir usando palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que la humanidad estaba bajo la maldición de la ley. Oiga, la ley fue dada por Dios. Esa ley que se resume en los mandamientos fue dada por Dios. Dice Pablo que la ley es espiritual porque mostraba cuál era el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Pero el hombre no podía acceder a la presencia de Dios por la ley. Es decir, la ley señalaba nuestro pecado, pero no nos redimía del pecado. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento, la señaló como la maldición de la ley. Hablábamos el pasado miércoles en estudio bíblico, y entre las preguntas que llegaron, un hermano preguntaba, ¿por qué morir? ¿Por qué dice la Biblia que Jesús murió, que tuvo muerte y muerte de cruz? Y dijimos, tuvo que morir porque la paga del pecado es muerte. El pecado se paga con la vida, es decir, muriendo, con la muerte. Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz para que nosotros no tuviéramos que ir a la cruz. Es decir, para que nosotros no tuviéramos que pagar con nuestra vida. Él depositó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Es un sacrificio vicario. La pregunta, ¿por qué en una cruz? Porque la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, establecía que sería maldito todo aquel que fuera colgado de un madero. Jesús fue colgado de un madero. Entonces recayó sobre él la maldición que era sobre nosotros. Recayó sobre él toda la maldición que era sobre nosotros. Y por eso se hizo maldito, partiendo de ese pasaje del libro de Deuteronomio, porque fue colgado de un madero. Por cierto, decimos que fue una cruz. El Antiguo Testamento hablaba de un madero, pero en los distintos pasajes del Nuevo Testamento, mayormente el apóstol Pablo, dijo que fue una cruz de madera, donde el sentenciado, el ejecutado, estaba completamente desnudo, expuesto a la vista de todo el pueblo. Se citaba al pueblo entero, a la ciudad completa, para que todos fueran testigos. Y contrario a lo que podemos pensar, la altura de la cruz
no era mucha. Eso lo hacían para que el crucificado estuviera al alcance de todo el que pasara. Pasaban uno tras otro, injuriando al crucificado, escupiéndole, todo tipo de vejámenes. Y estaba a esa altura para que todos pudieran apreciar su expresión de dolor como un disuasivo para que no quebrantaran la ley. Jesús fue crucificado así. No solamente sufrieron los clavos, no solamente sufrió la tortura, sufrió el vejamen, sufrió el rechazo, sufrió la mofa, sufrió crueldad. Fue hecho por nosotros maldición. Yo quiero ir al primer capítulo de Mateo y quiero leer un verso que usted se preguntará por qué lo estoy leyendo en un día como este. Es Mateo 1:21, donde dice: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Para que se cumpliese. Esa frase, para que se cumpliese, nada más en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que es el primero, se repite 13 veces. Es decir, el primer libro del Nuevo Testamento está revelando que en quien se están cumpliendo aquellas 300 palabras proféticas en el Antiguo Testamento se llamaba Emmanuel, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sabe qué se puede celebrar en Navidad? Que Dios cumple sus promesas. Porque el Mesías, el Salvador prometido, nació. ¿Sabe de qué hacemos memoria hoy? Que Dios cumple sus promesas. Porque el Salvador, el Mesías que nació en un día, como se pudiera decir que fue Navidad, también murió conforme a la Escritura. Por eso el Evangelio de Mateo repite una y otra vez: para que se cumpliese las Escrituras. Así empieza el libro de Mateo. Ahora yo quiero decirle cómo termina el libro de Mateo. Mateo capítulo 22 y verso 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El Evangelio comienza diciendo: para que se cumpliese la Escritura, y termina diciendo: para que se cumpliese la Escritura. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios, promesa del Salvador, que llegó, nació, creció en gracia y en estatura delante de Dios y de los hombres, y vino a hacer lo que para hombre alguno era imposible, porque se buscó quién era capaz de pagar el precio del pecado del hombre, y nadie podía, porque no había justo ni aun uno. Todos a una se habían desviado. Solo Cristo, solo el Cristo. ¿Sabe cómo identifica? ¿Sabe cuándo fue que comenzó el ministerio de Cristo? Yo quiero decirle, a pesar de que como hombre nació de María la Virgen y murió siendo hombre, estuvo siempre presente. Él nunca estuvo ausente. Y yo quiero hacer un pequeño recuento de cómo lo identifica el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice que Él es nuestro Cordero
pascual. Cuando Dios le dijo a Moisés, sacrifiquen un cordero y que sea un cordero sin defecto, y tomen su sangre y marquen el dintel de la puerta de cada familia del pueblo de Israel, cuando el ángel de la muerte llegue en la noche, donde viere la marca, seguirá de largo. Allí por primera vez se celebró la Pascua. Y la Pascua es en memoria no de un cordero que fue sacrificado en tierra de Egipto. La Pascua miraba y señalaba hacia Cristo, cuya sangre sería derramada y marcado en el dintel de nuestro corazón, para que la muerte pase de largo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Él era nuestro Cordero Pascual. Era también la piedra angular. Era soberano de la creación, porque Él es el creador. Roca herida en el desierto. Un día, atravesando por el desierto, el pueblo tuvo sed, clamaron por agua y Dios le dijo a Moisés, golpea aquella roca con tu vara. Lo cual hizo. La roca dio agua. Las rocas no dan agua. Aquella dio por disposición de Dios. Dios fue propicio. Y la roca dio agua. En el Nuevo Testamento, en la primera epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo que aquella roca espiritual que los seguía era Cristo. Que al ser golpeado daría de su agua y agua de vida. Él es una fuente de vida, de agua de vida que salta para vida eterna. Así le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Yo soy la fuente de agua de vida y esa agua salta para vida eterna. Él es también la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Él es el maná con el cual Dios alimenta. Él es el pan de vida. Él fue la columna de fuego y de nube que guió al pueblo. Nunca dejó de guiarlo. De día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Él fue la columna. Él fue quien lo guió. Él es la escalera de Jacob que abrió camino entre la tierra y el cielo. Él es el ángel de Jehová. Es nuestro pariente más cercano, el único que podía redimirnos. La ley establecía que el único capaz de redimir a alguien, de comprarlo, aún a gran precio, era el pariente más cercano. Él fue nuestro pariente más cercano, que nos compró a precio de sangre, de su sangre, sangre preciosa. Por eso no somos nuestros, ¿sabe? Somos de Él. No somos dueños de nuestra propia vida. Nuestra vida le pertenece a Él, gracias a Él. Gracias por nuestra vida, Señor. Él fue el cuarto hombre que se paseaba en medio del horno de fuego, acompañando a aquellos tres jóvenes. Porque había un cuarto hombre que tenía aspecto como de los dioses, dijeron los testigos. Él era el cuarto hombre, Él estaba allí presente. Él es el yo soy, que iba a ser el estandarte de Moisés delante de Faraón. ¿Quién te envió? Me envió el yo soy, dile. Dile, el yo soy me envió. Él es el yo soy. Él estaba presente allí. Él es el león de la tribu de Judá y Él es la raíz de David. El Nuevo Testamento sigue transcurriendo. El pueblo recibió la palabra y pronto se levantaron enemigos de la cruz de Cristo. Así mismo lo identifica la Biblia en las cartas de Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. Y específicamente entre un pueblo que se jactaban de ser muy sabios. Tuvo Pablo que decirles en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y verso 2, Primera de Corintios 2:2, donde dice el apóstol Pablo,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Ellos se jactaban de ser muy sabios. Pablo dijo, yo no quiero saber nada más que a Cristo y a Cristo crucificado. Pero a Cristo ya no lo tenemos crucificado, Él resucitó. Sí, pero partiendo de la cruz, fue que Él nos fue propicio. La resurrección plasmó la realidad de que aquello era verdadero, pero fue en la cruz donde conquistó la muerte y nos fue hecho por Dios. Dice la Biblia, sabiduría, redención, salvación. No que nos dio sabiduría y redención, Él nos fue hecho por Dios, allí en la cruz. Al pie de la cruz se decidió quiénes éramos, quiénes íbamos a ser. Por tanto, lo que tenemos lo conquistó Jesús en la cruz, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Gálatas 3:13 quiero leer un último verso. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Si usted ha leído los evangelios, usted podrá saber el curso de los eventos que ocurrieron durante horas, apenas horas. A Jesús se le violaron cerca de 60 leyes del mismo imperio romano. No tuvo un juicio justo. Muchas leyes que fueron violadas para ejecutar la cruz. Jesús estuvo en la cruz durante muchas horas, muchas. Por ser tan prolongada este periodo de ejecución de un crucificado, a esta persona le rompían los huesos de sus piernas para que el peso de todo el cuerpo dependiera de sus brazos y que ocurriera una contracción de la cavidad torácica. Ahí se encuentran los pulmones. Y al ocurrir esa contracción de la cavidad torácica, también de los pulmones, sufrirían de lo mismo. De tal manera que los crucificados morían casi siempre de asfixia, falta de aire. Sin embargo, para que se cumpliese la escritura, a Jesús no le fue quebrado ni un solo hueso suyo. Ninguno. Sin embargo, oiga bien, y termino. Mientras Jesús estaba en la cruz, dice Hebreos capítulo 12, verso 2, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció el oprobio. Es decir, Jesús tenía, a pesar de lo cruento de aquel evento, a pesar de lo oprobio que le rodeaba de todos los presentes, a pesar de que sus ovejas fueron dispersadas, ya no estaban más con él, a pesar de todo eso, delante de él había sido puesto un gozo. Hebreos 12:2. Y ese gozo, ¿dónde estaba ese gozo? El gozo era que estaba delante de él, que él estaba llevando a cabo el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y en su cuerpo, en su sacrificio, se estaba consumando lo que necesitaba ser satisfecho por la paga de nuestro pecado. Y Jesús sabía que una vez eso consumado, los hombres sí podrían ser salvos. Los hombres sí podrían entrar al lugar santísimo. Los hombres sí iban a ser perdonados, salvos, completamente salvos. Por eso dice Primera de Timoteo que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, de todos los hombres. Oiga,
no hay escogidos, ¿sabe? No hay escogidos para salvación. Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y de los que no creen, Él está esperando con paciencia, con mucha paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hubo un gozo puesto delante de Él. Ese gozo era usted y era yo. Jesús nos estaba viendo allí en la cruz, a nosotros como hijos salvos, ahora en comunión con Dios, ahora caminando con el Señor. Y eso fue posible a partir de aquel día. Por eso, mientras Jesús estaba agonizando, el velo del templo se rasgó. Aquel velo era grueso, era todo un telar, estaba cubierto de metales preciosos y piedras preciosas. No era una simple tela, era una estructura muy fuerte, pesada. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, aquel velo se rasgó y se rasgó para siempre. Aquel velo hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo en el templo. Lo que eso dice es que ahora en Cristo tenemos entrada a la presencia misma de Dios, directamente a la presencia de Dios. Lo conquistó Jesús en la cruz. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Cristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy todo aquel que a Él se acerca y todo aquel que invoca su nombre, dice la Biblia, será salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Por eso comienza diciendo, estamos celebrando en memoria de Él lo que Él hizo. No solamente en la Santa Cena, lo estamos trayendo a memoria hoy. Nunca olvide eso. Nunca olvide de dónde salió. Recuerde que fue al pie de la cruz donde Jesús consiguió todos y cada uno de los beneficios que tenemos de parte de Él hoy, hasta que Él venga. Amén. Bendito Dios. Agradecemos al Señor su misericordia y diga conmigo, digno eres, Señor, de suprema alabanza. Santo. Que nuestros corazones siempre estemos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Santo. Que podamos mirar desde donde nos sacó, de ese pozo, de ese lodo que nos sacó y nos trajo a su luz admirable y nos dio vida juntamente con Él, y que continuemos proclamando esta palabra y dando a conocer su gloria, sus maravillas, sus misericordias, su amor, su justicia y su paz a todos los que el Señor nos permita. Aleluya. ¿Quiere dar gracias al Señor junto conmigo? Vamos a darle gracias al Señor. Les recordamos que el domingo estaremos nuevamente transmitiendo en vivo desde las 11 de la mañana aquí, desde Capilla del Rey Orlando, sus pastores Germán Mercado y Ailín Maldonado. Oramos dando gracias al Señor. Nos despedimos en oración. Gracias, Padre, por tu misericordia. Santo. Gracias porque tú eres digno de recibir loor, honra, gloria, Santo. porque tú eres el Rey de los cielos y porque en ti, Señor, está la salvación, Santo. Padre. Si hay alguno que ha escuchado esta transmisión y no te ha recibido aún, que hoy pueda entregarte su corazón, mi Dios. Que el poder de la cruz, que sigue, Señor, siendo poderoso 2000 años después, se manifieste, oh Dios, en todas estas personas que nos siguen hoy en esta noche, Padre. Los bendecimos en tu nombre y agradecemos, Padre, tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Les amamos. Hasta pronto.